Pues bien, vamos a terminar aquí entonces y vamos a dejar solamente unos minutitos por si hay alguna pregunta. Déjenme, creo que tengo aquí. Buenas noches, Cristian. Dígame. Una observación o una pregunta. Me llama mucho la atención esta última reflexión sobre María, Madre de la Esperanza. ¿Cómo podemos ser nosotros ante tanto mensaje apocalíptico, ante tanto mensaje que se ve en redes sociales, que hacen a ver a María con mensajes de miedo, con mensajes de fin del mundo, ¿verdad? Más que todo enfocados a esas revelaciones privadas, que pueden confundir a la gente y que pueden llegar a quitar la esperanza a la gente. Ya. Ok, primero respondería en dos formas. La primera es el Papa Francisco, que también fue criticado por algunos líderes católicos evangelizadores que he visto en YouTube, agregó tres jaculatorias más a la letanía. Y curiosamente, uno de ellas es Madre de la Esperanza. Agregó Madre de la Iglesia, Madre de la Esperanza y Madre de los Migrantes. Entonces, esta para que aquellos que rezan el Santo Rosario las agreguen. Yo ya las agrego, estas tres. Entonces, primero eso. Hay algo en especial que el Papa haya agregado a las letanías Madre de la Esperanza. Por lo tanto, si la esperanza es una virtud teologal, es decir, venida de Dios, tenemos que ir a las fuentes por las que primeramente nos habla Dios. Dios nos habla a través de revelaciones privadas, sí, lo puede hacer. Le digo, yo creo en eso. ¿Eh? Aquí yo diría, lo primero que tendríamos que fomentar es ir a la raíz, a lo esencial de donde brota la esperanza, que es a una vida de oración, no de burbuja, ya les dije, como católica, universal. Segundo, a la Sagrada Escritura. No puede entender una persona que se sabe más mensajes de X aparición de la Virgen que el propio Evangelio. Este, y al magisterio de la Iglesia. ¿Va? O sea, creo que es fomentando esto, irnos a las raíces y ya después, si alguna revelación privada, etcétera, nos puede ayudar, evidentemente, que no vaya a contradecir esto, adelante, pero la primera cuestión es, yo diría que acostumbrándonos a ir a las raíces, a lo esencial. Y las revelaciones privadas, por muy aprobadas que estén por la iglesia, ya no se diga, las que no están aprobadas, tendremos que hasta dudar más. Pero las aprobadas no son cuestiones esenciales. Y si no son cuestiones esenciales, no significa que solamente no me obliga a la iglesia a creer en ellas, sino que no son necesarias estrictamente hablando. Es decir, si yo me perdí un mensaje de la Virgen de Fátima, que es una aparición aprobada, si nunca leí los mensajes de la Virgen de Fátima, eso no significa que, uy, ya soy poco católico, menos católico, me voy a condenar o me ha faltado algo esencial a la vida. No, eso sí no leo el Evangelio, eso sí no vivo el Evangelio. Mm. Eso sí, entonces va por ahí la cosa, yo diría eso. Entonces, a ver, ¿alguna otra persona más? Sí, hablo desde Buenos Aires, Argentina. Te quería consultar, como padres de familia, tenemos 3 chicos chiquitos y la verdad que esta cuarentena, gracias a Dios, nos forzó a convivir y a estar en familia juntos y como que redescubrimos un concepto que para antes era muy teórico, que es esto de iglesia doméstica, el rezar con nuestros hijos, el compartir la fe en familia y el buscar las presencias de Dios desde un lado que no es sacramental, porque ya se empieza a sentir muy fuerte la ausencia de los sacramentos, por lo menos acá en nuestro país está como muy complicada la situación, pero ¿qué tendrías para aconsejarnos, para aportarnos como padres de familia con 3 chicos, desde este lugar que vos explicás, ¿no? Que tanto bien nos hace desde la esperanza y desde criar a nuestros hijos más allá del hecho en esta instancia, ¿qué nos podés, no sé, aconsejar o transmitir esta virtud de la esperanza en este contexto adverso? Pero está la riqueza y la fortaleza del sacramento y de lo que es la iglesia doméstica, que estamos como de a poquito empezando como a saborear y a descubrir esto en nuestro hogar, ¿no? Que quizás antes en la vorágine de la vida capaz que no habíamos parado
a vivenciar y a experimentar la riqueza de lo que es la iglesia doméstica, de lo que es la familia orante, ¿no? Ya. La familia eucarística. Ok, le respondo, déjenme nomás. Ok, se me vienen tres cosas a la mente. Primero, esto del peso de ya no tener los sacramentos que se va acumulando, lo entiendo, digo, yo actualmente, gracias a Dios, habían abierto las iglesias acá, después el gobernador pidió que se cerraran, pero ya gracias a Dios, al menos las diócesis cercanas a mí, están celebrando afuera, ¿no? Entonces, pero sí hubo un punto en donde he experimentado esa cuestión de ya que del peso de no tener los sacramentos. Ahí lo que se me viene es un principio que es Dios suple carencias, no negligencias. Es decir, si yo tengo que caminar una milla y mis fuerzas solamente me alcanzan a media milla, no tenga duda de que el Señor va a proveer y me va a cargar si es necesario la otra milla. Pero si yo soy capaz de caminar media milla y nada más camino un cuarto de milla, no espere que el Señor me vaya a cargar en milla y media y el cuarto que restante, ¿va? Porque Él suple carencias, no negligencias. Por lo tanto, a aquellos que realmente necesitan, porque esto es real, necesitan la vida sacramental, entender que Dios va a suplir de alguna manera esa carencia, porque no es negligencia de ustedes, es carencia, ¿eh? Entonces, lo que Él da por los sacramentos, de alguna manera, Él es todopoderoso, Él lo podrá hacer de alguna otra manera, ¿no? Entonces, segunda, en cuanto a los hijos y la familia doméstica y todo esto, yo les recomendaría que se profundizara, por ejemplo, en la vida y el mensaje de Carlos de Foucault o Charles de Foucault, que va a ser canonizado, porque él precisamente, su carisma fue vivir la vida oculta de Nazaret, que él llamaba. O sea, nosotros realmente hemos profundizado en los 3 últimos años de la vida de Jesús, que fueron su vida pública, pero fueron 30 años de vida cotidiana. Y ahí hay un tesoro que que muy pocos se han lanzado, ¿va? Precisamente como no hay datos y a nosotros nos interesa tener todo claro y todo esto, pues ahí es un reto a nuestra soberbia de querer tenerlo todo claro, ¿va? De rompernos en una cotidianidad, en un silencio, ¿va? Y no significa que hay que profundizar en la vida de Jesús imaginando, no, y seguramente se fue esto. No, es profundizar en ese silencio, ¿va? Y en esto, yo esto lo he contado ya varias veces, eh, hay un querido sacerdote que fundó una comunidad de consagrados y laicos junto con una ama de casa, con una señora, ya no me recuerdo si tiene como 5 o 6 hijos por ahí, ya ahorita ya crecidos y todo eso, pero ella tenía un cargo muy importante en una iniciativa de la iglesia, de homeschooling y todo esto. Cuando llegaba su esposo de trabajar, era cuando ella pues preparaba una leche con chocolate con los hijos, los mandaba a dormir, se los encargaba ya al esposo, y en la noche era su tiempo de poderse ir a una capilla del Santísimo de adoración perpetua, porque pues en el día fue mamá, o sea, haciendo con todo lo que tenía que hacer. Entonces, dice que una vez ya hizo eso y el Señor en el corazón le dijo, ¿cuál ha sido el momento en que me has amado en el día? Y ella empezó a hacer una revisión de su día y dijo, mira, en este homeschooling hoy estamos haciendo un proyecto que será para tu gloria y todo eso. Le dijo, no. Mira, este otro proyecto, no. Y le terminó diciendo el Señor, el momento en que me sentí más amado fue cuando preparaste esas leches con chocolate, porque yo sabía que tú te querías venirme a visitar pronto, etcétera, pero eso no quitó nada en absoluto, ni un milímetro la ternura, el amor que hiciste en preparar esas leches con chocolate y con la misma paciencia y la misma ternura acostar a tus hijos hasta que llegara tu esposo y todo esto, ¿eh? Entonces, hay unos regalos de la vida cotidiana que hoy por la pandemia y todo eso, son regalos y misterios que poco se ha profundizado porque precisamente se ha creído mucho en una fe exhibicionista de grandes cuestiones, de grandes congresos, ¿verdad? Hay evangelizadores que presumen de que han estado en congresos de 5,000 personas o algunos inclusive, yo he convertido un pueblo de tanta gente y todo eso. Yo digo,
Si eso, así tenemos que estar los católicos, poco nos sirven, por ejemplo, entre los monasterios de clausura. Nos estorban. Si vamos a pensar así de la vivencia de la vida de fe, ¿qué hacen por la iglesia? Bajo esta lógica, los monasterios de clausura nada más estorbar. Pero cuando uno entiende que en la cotidianidad del trabajo, del silencio, de la oración, del sacrificio de esos monasterios, es literalmente oxígeno que están regando a las venas de la iglesia, del cuerpo místico de la iglesia. Entonces, creo que las familias pueden aprender de que dentro de lo más ordinario y más cotidiano, ahí Dios está pidiendo una santificación muy especial, ¿no? Déjenme quitar otra vez el mute y para que alguien pueda hacer otra pregunta más. Hola. Sí, dígame. Estoy desde Venezuela y quería que me encantó eso cuando hablaste de que la esperanza nos hacía vivir en el cielo aquí y hablabas de la parte sustancial y accidente de las cosas. ¿Me puedes retomar eso para concientizar cómo nos dijiste que la fe es la sustancia? Si la fe es la sustancia, entonces, ¿qué es el accidente? ¿Qué sería el accidente? Para entender esto. Ok. Déjenme ponerlo. Ok. El accidente propiamente de la fe ya sería las formas de expresar esta fe, ¿verdad? O sea, tanto en la vida sacramental, la vida de oración. Acabo de decir, por ejemplo, hay un acto de fe en esta mujer que hacía la leche de chocolate. No está rezando ni está aventando incienso y todo eso, pero hay un acto de fe ahí porque evidentemente ella sabe que ese acto tan sencillo de hacer una leche con chocolate para sus hijos con la ternura necesaria, hay un acto de fe. O el ejemplo que les puse, esos son cuestiones accidentales, pero el fondo es una sustancia que vive esa mujer de la fe. El caso que les puse también de la mujer que hace unos frijoles para su familia y la mujer tiene dolor de cabeza, tiene cólicos y todo eso, se necesita tener la sustancia de la fe, que la fe haya tocado su sustancia para levantarse con todas las molestias que tiene, hacerlo de buena gana, dárselo, inclusive chance hasta sus hijos y su esposo son malagradecidos, les dice que se le pasó de sal y todo eso, y ella calladamente se necesita mucha fe. Entonces, las formas que toman esa fe serían como los accidentes, ¿va? Pero la sustancia es la misma fe que la llevó a hacer ese acto de fe en esos actos, ¿va? Vamos a otra más. Cristian, quisiera saber una consulta como católico. Tanto en los países como en el mundo entero, cuando se ve mucho, ¿no?, el aumento de los robos, de los asaltos, ¿no?, y que uno tiene un poco de cómo intentar ayudar al país, ¿no?, para que intente reducir ello. ¿Cómo tú crees que sea uno como católico tener la sabiduría para, ¿no?, ya sea enseñar a otras personas, pero cuál sería la forma de intentar al menos reducir algo y que haya un equilibrio y no se desborde, ¿no?, una maldad, ¿no? Esto sé que puede ser muy profundo porque puede haber, ¿no?, una falta de educación, de respeto de las leyes entre los ciudadanos. ¿Qué es lo que tú crees que puede ayudar en un país, ¿no?, para vivir? Listo. Ok. Yo creo que un poco ya también respondí a la hora de cuando en la categoría de que la esperanza da el verdadero progreso, el Papa Benedicto hablaba de cómo las estructuras, las leyes, todo ese tipo de cuestiones pueden ayudar y todo eso, pero no traen realmente ni la fe, ni la esperanza, ni el amor necesario que necesita una sociedad. Eso es un trabajo dentro del individuo. Entonces yo lo primero que diría es comenzar con la vida personal, ¿va? De hecho, se me viene a la mente aquella pregunta que le hicieron unos periodistas bueno, Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, que le dijeron, ¿usted qué cambiaría en la iglesia? Respuesta de Madre Calcuta, de Teresa de Calcuta, lo que yo cambiaría de la iglesia sería yo. O sea, creo que ahí empieza la primera cuestión, porque uno diría, pues es que en la medida de que yo sea más congruente, en donde yo sea, por ejemplo, un vicio que tenemos en Latinoamérica terrible, terrible, es este pensamiento de corrupción, ¿no?
yo una vez hablando con unas, hay que decirlo, bastante conservadores y todo eso, y estábamos de hecho echándonos un buen debate, y esta señora, pues, no, por ejemplo, no conocía cómo Estados Unidos se llevó más del 50% de México, cómo parte del ejército de Estados Unidos se pasó a pelear a favor de México cuando vieron las grandes injusticias, y fueron militares católicos, irlandeses y todo eso, que hicieron un batallón que se llama el Batallón de San Patricio. O sea, extranjeros que defendían a Estados Unidos pasaron al lado mexicano. Y todo esto, porque hay muchos prejuicios contra Latinoamérica y contra toda, probablemente contra España, estrictamente hablando, que es nuestra herencia, en la cultura anglosajona. Pero en una de las cosas en donde no puedo ni defenderme ni meter las manitas, ella me dijo, mira, todo esto me ha abierto, me ha quitado muchos prejuicios que nosotros como americanos tenemos de Latinoamérica, pero ¿qué me puedes decir sobre este pensamiento de corrupción? Porque yo te puedo decir, entre más hispanos llegan a ciertos barrios, empieza el robo, empiezan a hacer las cosas chuecas por abajo del agua, etcétera. Y entonces ella evidentemente me decía, yo entiendo que por necesidad, por ejemplo, algunos hayan pasado ilegalmente la frontera. Listo, había una necesidad urgente, no estoy de acuerdo con esto, pero entiendo, hay una necesidad. Pero ya estando aquí, ¿por qué no respetan las leyes? O sea, ahí cómo defendernos, ¿va? Entonces, yo creo que es gran beneficio que uno empiece a revisarse esto. Uno agarra piratería, o uno hace, en México decimos chanchullos, trampas y todo eso. Es más, ahorita me estaba acordando de otro testimonio, un notario cubano, que fue uno de los primeros expulsados por Fidel Castro, me decía a mí, hermano, no me va a creer. Bueno, ahorita ya les quitaron ciertos privilegios que tenían los cubanos, aquí en Estados Unidos, que llegaban de Cuba. Pero antes, pues el latinoamericano más favorecido en Estados Unidos era el cubano. El cubano llegaba aquí a Estados Unidos y un día tenía la residencia. Pisando ya tenía permiso de trabajo y todo eso. Eso no lo tiene ningún latinoamericano. Entonces, y dice, no creerás que vienen paisanos míos, cubanos, a querer sacar las placas brincándose un paso, a sacar todo esto. Yo les digo, déjenselo eso a mis hermanos mexicanos o guatemaltecos o salvadoreños que no tienen papeles. Tú tienes el privilegio eso, y ¿qué hay en ti que quieres hacer todavía las cosas de manera tramposa? Las que explico, gracias a Dios, los dos últimos mecánicos que me han atendido a mí son honestos, ¿verdad? Pero de ahí en más, yo puedo contar cuántos robaron, descompusieron cosas a propósito para cobrar más y todo eso. Y eso sí, en su taller, una imagencita de la Virgen de Guadalupe. Entonces, creo que si uno quiere quitar la violencia y todo este sistema que hay en nuestras sociedades, parecería que no es mucho, pero créemelo, si la mayoría de hoy todavía en Latinoamérica es católica y el católico se comportara como católico, Latinoamérica no fuera el basurero que tenemos ahorita. Es más, me atrevo a decir hasta incluyendo los protestantes. O sea, con los protestantes y la Iglesia Católica, Latinoamérica, 90% de Latinoamérica cree en Cristo. Si ese 90%, ya no te digo el 90%, el 70% de esos que dicen creer en Cristo se comportaran moralmente de acuerdo a Cristo, no tuviéramos esos índices de violencia, no tendríamos ese tipo de corrupción, no tendríamos esa clase política corrupta, etc. Entonces, empecemos por uno. Uno parecería como que, sí, pero yo solito, pues si me convierto, pues no va a cambiar mucho la violencia y todo eso. Pero si tú lo entiendes, y lo entiende tu vecino, y lo entiende el otro católico, y lo entiende aquel protestante que dice que cree en Cristo y todo eso, de a poco se va haciendo. El problema está en que estamos buscando que los otros cambien y no uno. Entonces yo creo que es muy importante la parte de comenzar por uno mismo. Vamos a empezar, y aquí alguien puso, creo que una manita así. Yo soy muy nuevo en esto de Zoom. Guayaquil, Ecuador. Y quería hacerte una pregunta, ¿no? Un poco basándome en lo que al inicio de la transmisión que me puede conectar comentaste, ¿no? Decías que era de cómo vivir el presente, ¿no? Primero hay que ver si hay una meta, si esta meta es segura y si la meta es tan grande que justifique el camino. Entonces, partiendo de ahí, se podría entender que
bueno, a razón de las heridas bueno, que yo puedo poseer, ¿no? Por una vida pasada que haya tenido llena de desórdenes, ¿cómo podría saber yo que estoy siguiendo el camino correcto, que cumplan con estas 3 características, de forma verdadera, y no simplemente como un aliciente? Actualmente, como principio, sigo algo que alguna vez tú comentaste, ¿no? Que mencionaba tu abuelo, que decía, bueno, que en algún momento nos vamos a sentir como chivo en cristalería, que vamos a quebrar para donde cojamos. Entonces, está bien cómo estoy queriendo, tratando de buscar la voluntad o meta que el Señor quiere para mí, o qué comentarios podrías tener con respecto a ello. Ok, perfecto. Bien, curiosamente esa primera parte de cómo inicié, en donde el Papa Benedicto decía de cómo el presente puede ser verdaderamente llevadero si hay una meta, si esa meta es segura y si esa meta es lo suficientemente grande para padecer lo que sea necesario. Evidentemente, después de dar el tema, ¿existe alguna meta que cumpla con esas 3 cosas? Solamente Cristo. O sea, que no le hagan ni para todos lados. O sea, pueden tener una meta, pero díganme una sola meta que sea segura. Nada, no puedes. O sea, y peor tantito, que consiguiéndola sea lo suficientemente grande para que valga la pena padecer lo que sea necesario por esa meta. No hay. O sea, respondiendo a aquellas primeras cosas que hizo el Papa Benedicto para introducir esta encíclica, nos dice ahí. Entonces, aquí la cuestión, ya aplicando esto concretamente, yo lo que diría es que hay un principio básico de que en realidad la voluntad de Dios se hace en el momento presente. Sirve discernir en qué decisión voy a tomar a nivel vocacional, a nivel profesional, a nivel de trabajo, laboral y todo ese tipo de cosas. Listo, eso se entiende. Pero te lo voy a decir como me decía un amigo sacerdote, sobre todo cuando tenía, bueno, todavía lo tengo, pero pues ahorita y ahorita menos se puede poder hacer una misión en Asia. Entonces, me decía, mira, tú sigue pensando, creo que sí, por ahí puede ser voluntad de Dios que vayas a evangelizar Asia. Dice, pero no te vivas tanto en el pasado porque vas a dejar hacer la voluntad de Dios en el presente. O sea, parecería muy básico, muy elemental, pero si yo me pregunto en este momento, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Escucharte y responderte. En esto es lo que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Si cuando tú estabas hablando, yo andaba en Zombilandia atendiendo otras cosas y todo eso, yo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Si yo ya estoy bastante cansado después de 2 horas y me gustaría darte una respuesta chiquitita, etcétera, pero el Señor me impulsa y me dice, no, sé más amplio en responder su respuesta, aun cuando sea incómodo para ti, para tu garganta. Entonces, yo te diría que la cuestión está en esto. Hay una gran sabiduría en saber hacer la voluntad de Dios en el momento presente. Por eso no hay menor santidad en estar, por ejemplo, predicando que lavando un plato. Si uno está donándose totalmente en ese momento presente, ¿verdad? Por amor a Dios y al prójimo. Vamos a unas preguntas más. Listo, Cristian. Quisiera preguntarte quiero hacer 2 preguntas. Uno, acerca del diezmo. Normalmente los protestantes siempre obligan a las personas normalmente a pagar el diezmo, ¿no? Y yo nunca estuve del todo de acuerdo, porque muchas personas apenas tienen para el sustento y le decían que si es que no dan el sustento, no, el diezmo, hasta Dios no los va a sanar, no los va a curar. Quisiera saber en la perspectiva católica, qué opina del diezmo y por qué los protestantes siempre cuando predican, ¿no? Sacan sus parlantes, ¿no? Así, y la Iglesia Católica no lo realiza. ¿No realiza qué? Por ejemplo, cosa que yo, como los protestantes, ¿no? Cosa que yo no me agrada su forma como lo hacen, pero ellos hacen escándalo, ¿no? Ven a Cristo, ¿no? De una forma así, y el católico siempre, lo cual más me agrada, que es mucho más reservado, ¿no? Mucho más prudente para enseñar, ¿no? Ok, a ver, no sé si entendí bien. Ok, listo.
Primero, como no aclaré, pero esto para las siguientes preguntas, ojalá sí sean preguntas referentes al tema. Voy a responder porque como no lo avisé, pero rapidito, con respecto al diezmo. A ver, estrictamente hablando, sabemos que el diezmo no, no entra dentro de la dinámica de la Iglesia Católica. Hay algunos protestantes que dicen, pero los padres de la Iglesia hablaron de diezmo, pero hay que ver el contexto. A veces ni siquiera cuando hablaban de diezmo se estaban refiriendo al 10%. Por ejemplo, San Juan de Ávila habla de los diezmos. O sea, usa la misma palabra, pero está refiriéndose a ofrendas, ¿verdad? Entonces, primero una cuestión. ¿Y por qué? Porque la Iglesia entendió que nuestro Señor de alguna manera no abolió, sino superó, plenificó la ley del diezmo en una generosidad más amplia. Hay que ver que Él puso como ejemplo de lo que se tiene que dar a la viuda que lo dio todo, no el 10%, todo. Esa es la nueva lógica. Entonces, ahora bien, ¿yo por qué? Si estrictamente hablando, si las iglesias pidieran católicas, empezaran a pedir el diezmo, estrictamente el 10% de la ganancia, estarían actuando mal, no estrictamente hablando, pero yo no lo encontraría pastoralmente prudente. ¿Por qué me refiero pastoralmente prudente? Porque yo he visto abusos, no solamente en la iglesia protestante, sino en la iglesia católica. Cuando ya uno empieza con el diezmo, precisamente tú mencionas varias cosas, se empieza a manipular que el que da será bendecido y el que no da, porque no tiene, ¿qué onda? Me ha tocado, sin decir nombres, por ejemplo, radios o televisoras católicas que hacen radiotones o teletones, en donde realmente la retórica que hacen para recaudar fondos es manipuladora y yo me atrevería a decir hasta satánica. Porque a mí me consta, te pongo un caso, me consta que en un caso, por ejemplo, en una radio católica, una pareja de jóvenes que se casaron, donaron todo lo de la luna de miel, lo de la fiesta a la radio. Y me consta que eso se fue a los bolsillos de algunos ejecutivos de esa radio católica. Entonces, eso para mí es un pecado que clama al cielo, ¿eh? No solamente es una grave injusticia, sino que estos, porque en nombre de Dios, manipularon, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se hable respecto al diezmo por el gravísimo grado de manipulación que se da tanto fuera de la Iglesia Católica como dentro de la Iglesia Católica. Entonces, yo fomentaría más precisamente por ejemplo, lo que acaba de decir el Papa Benedicto en lo que les dije, ¿va? En tener una visión comunitaria, de decir que yo tengo que dar, no tengo que vivir primeramente con sencillez. Es más, yo lo puse recientemente en las publicaciones también. ¿Cuántos hoy no pueden apoyar a la evangelización o a su parroquia? Y no pueden apoyar porque realmente no tienen. Pero si revisan, Dios les dio de más, simplemente que ellos gastaron en cosas que no necesitaban y ahora que hay necesidad, ellos no pueden seguir sustentando la evangelización y las parroquias. De eso se les va a pedir cuentas a esos católicos. No de que ahora no están dando, porque ahora me consta de que no pueden dar, no pueden apoyar la evangelización, no pueden apoyar la parroquia, no pueden apoyar eso. Listo, a los pobres no pueden apoyar, listo. Pero es que sí podías, porque Dios te había dado más y ese más lo gastaste en cosas no necesarias. Entonces, yo creo que ahí viene una cuestión también de revisión, ¿eh? De que nosotros tenemos que fomentar más esta visión de catolicidad, de corresponsabilidad, de solidaridad, de bien común. Léanse la doctrina social de la Iglesia, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Que alguien cree que solamente, por ejemplo, a nivel político, basta con que hay voto por el que es pro vida. No, espérate. ¿Cuál es el primer fruto de ser pro vida, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia? El primer pilar de la doctrina social de la Iglesia dice que es la dignidad, la defensa y promoción de la dignidad de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Pero dice, ¿cómo se comprueba de que uno está siendo verdaderamente pro vida? Con el segundo pilar. ¿Y cuál es el segundo pilar? El bien común. ¿Qué es el bien común? Buscar el bien de todo ser humano y de todo el ser humano en su integridad, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en el espíritu, etc.
Entonces, cuando tú ves a alguien que dice, no, yo soy muy pro vida, defiendo la vida, y te viene valiendo el bien común con que tu país o tu familia o los tuyos o los de tu partido estén bien, con eso le hicimos, lo que estás diciendo es que tu concepción de pro vida, en realidad, aunque no les gusta a muchos, yo les digo, es pro nacimiento, no eres pro vida, eres pro nacimiento. Porque el verdadero pro vida demuestra su cuestión pro vida poniendo el bien común, y después del bien común viene la subsidiariedad y la solidaridad y el fin universal de los bienes, etcétera. Hay tanto que formar, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué el tema del diezmo? ¿Por qué el tema de la sanación, de la liberación, de las revelaciones privadas? ¿Por qué siempre le gusta a la gente eso? Porque les gusta el morbo al fin y al cabo, porque necesitan saciar una cuestión personal de su sentir. Si tú pones a una persona dando un curso de doctrina social de la iglesia y pones un curso o un video donde te van a decir revelaciones privadas, ¿cuál crees que se va a llenar? Entonces, ahí empieza el problema, ¿eh? Ahí es el problema. Nos gusta también la apologética esta que es así como de pelear, porque que nos gusta ver sangre y todo eso. Aunque no guste, los evangelizadores más dinereros, sobre todo, han detectado eso. Por eso en sus canales de YouTube y todo ese tipo de cosas no salen de este tipo de temática, porque eso les trae visitas. Y además, si monetizan, les trae dinero. Y no están leyendo lo que el mismo Papa Francisco nos está diciendo que es importante predicar, pero como lo que hay que predicar, por ejemplo, es en materia de doctrina social de la iglesia y a la gente no les interesa eso, entonces creo que por esta parte, por eso esta cuestión del diezmo, yo creo que se tendría que tocar no solamente en que si se puede o no se puede, sino en formar integralmente nuestra fe católica al respecto, ¿eh? Y lo otro, pues yo creo que se responde en automático. Evidentemente, porque las iglesias protestantes o las iglesias católicas o parroquias católicas o grupos católicos que predican muy a la protestante están llenos precisamente por eso, porque estamos buscando que nos exalten el sentimiento, ¿eh? O sea, hoy por hoy, hasta las adoraciones al Santísimo, no hay silencio. Siempre tiene que uno estar con la guitarrita o cantando y todo eso. ¿Y está mal eso? No, no está mal, pero en este sentido yo les diría un libro que les recomiendo leer tanto a consagrados y laicos, no sé si hay consagrados aquí, es La fuerza del silencio del cardenal Roberto Sara. O sea, ese es realmente un excelente análisis de por qué estamos como estamos a nivel de la evangelización y de la iglesia, ¿no? Bueno, voy a abrir y aquí una manita pone también. Básicamente una dudita que personalmente me he planteado mucho y que va muy de la mano con este tema. De hecho, la escribí para ser conciso con la pregunta, entonces procedo a leerla. Dice, todos sabemos que nuestra gran esperanza final es el cielo, la feliz, plena y eterna unión con aquel que no solo nos ama incondicionalmente, sino que es en sí mismo el amor. Ahora bien, hay algo que yo quisiera entender y que me gustaría plantearlo, digamos, como poniendo un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, ha sufrido mucho emocionalmente en la vida, al punto de haber caído en depresión, siendo esta persona alguien que ama a Dios de corazón y lucha por ser santo cada día, ¿puede esta persona tener esperanza de recibir alegría, amor y felicidad ya en esta tierra, o debería esta persona resignarse a recibir estas cosas hasta después de la muerte, si por gracia de Dios se salva y llega al cielo? Ok, listo. Bien, se me vienen varias cosas a la mente. La primera, Chiara Lubick, la fundadora del movimiento Focolar, decía que cuando lleguemos al cielo, a Dios no le va a interesar si llegamos a fuerza de misericordia o a fuerza de virtudes. A Él le va a interesar que llegamos. Y se me viene esto, ¿por qué? Porque desafortunadamente, como tú bien dices, hay personas que están bastante heridas por muchas cuestiones y que si Dios no obra un milagro, difícilmente ni con todo el esfuerzo van a salir de sus vicios, de sus heridas y todo esto. Tendrán que dar todo el resto de su vida la batalla y la batalla. Esos, vamos a decirlo, van a llegar a salvarse arrastrándose, ¿verdad? Agarrando a tirones la misericordia de Dios. Pero a Dios no le va a interesar si llegaste a fuerza de misericordia o a fuerza de virtudes. A Él le importará que llegaste. Más aún,
a quien se le dio mucho, se le pedirá mucho. Pongo un ejemplo que es el que tocó más, la parte de los migrantes. Cuando yo escucho a un católico hablar tan facilistamente de los migrantes y todo esto, y es que hasta se ponen, por ejemplo, yo si estuviera pasando en pobreza, yo no expondría a mis hijos a pasar por el río así, por el desierto. Y la pregunta es, ¿y ya has pasado exactamente la pobreza que esa persona ha pasado? ¿Ya te violaron una hija? ¿Ya te amenazaron, por ejemplo, en El Salvador o en Honduras? ¿Ya te mataron un padre, una madre, etcétera? Es bien fácil esta parte de ser muy simplón, ¿verdad? O, por ejemplo, con los pobres. Es asqueroso ver católicos que se expresan, el pobre es pobre por su culpa, ¿verdad? Por flojos, es un drogadicto. ¿Te has puesto a pensar simplemente de que hay drogadictos que son drogadictos en contra de su propia voluntad? ¿Cómo así? Sí. Si tu madre se drogaba en el embarazo, puede salir afectado de esa sustancia. O sea, hay seres humanos que son drogadictos desde el vientre de su madre y es tan venenosa la boca que rápidamente uno condena ahí. Entonces, ante lo que tú me preguntas, yo te diría, es escuchar sobre todo las voces que tienen esta pastoral que dice el Papa Francisco, la pastoral del acompañamiento. Es decir, que al mal le dicen mal, pero que rescatan al pecador, que se someten a acompañar al pecador. Si se cae, volverse a levantar, etcétera. No queda de otra. Ahora, si en eso es resignarse a que no vaya a haber esperanza y todo ese tipo de cuestiones, habría que afinar si verdaderamente se está creyendo en la esperanza de acuerdo como lo que acabo de describir. Porque precisamente cuando voy a poner una persona que ha sido muy acosada, dirían aquí, bulleada, con bullying, y tiene su autoestima muy baja porque desde chico su propia familia o en la escuela le decían cosas feas, insultos y todo ese tipo de cosas. Dice un amigo sacerdote, el padre Jordi Rivero, dice, por ejemplo, a esa persona yo le recomendaría que cuando te estén insultando, pienses cuando a Jesús le dijeron que hacía milagros por obra de Satanás. Oye, ese sí es insulto, ¿eh? Porque cualquier insulto que nos digan a nosotros, algo de cola tenemos. Pero que al mismo Dios le digan que hacía sus obras y sus milagros por obra del demonio, yo no encuentro un insulto más, ¿no? Entonces, él dice, y entonces cuando tú recibes esto, lo primero que vas a hacer es entender que eso que estás sufriendo, que eso que has sufrido en tu pasado, Jesús lo ha sufrido contigo. Ya después se discierne, en unos casos hay que ponerle freno al abusador, en otros casos es retirarse, no engancharse, etcétera. Y ya la casuística depende de muchas cosas. Pero aquí el papel importantísimo es, al que sufre hay que ayudarlo a unir sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. A entender que también Cristo, cuando a ti te violaron, estaban violando al mismo Cristo, aunque suene fuerte. Cuando a ti te insultaron, al mismo Cristo insultaron, ¿eh? Cuando uno se ve acompañado en sus propios sufrimientos por Cristo, cambia totalmente. Y aunque haya sensiblemente una experiencia de sufrimiento, en realidad hay una alegría espiritual, vamos a decirlo así, ¿va? Entonces, por ahí yo lo podría decir. Hay casos extremos, por ejemplo, conozco personas que muy acercadas, pero por ejemplo, que fueron hijos, por ejemplo, venidos de una violación, y está todo este tema de cuántas cosas nos afectan desde el vientre de la madre y todo ese tipo de cosas, y personas que se han terminado suicidando, ¿no? Ahí yo también digo, tengan mucho cuidado, porque he encontrado católicos, les faltaba a Dios, hay que rezar por él, les faltaba a Dios, o sea, una vez le preguntaron al Papa Francisco, está en la entrevista, la pueden buscar, él dice, opinión personal, dice, yo por decir casi todos los suicidios, no son pecado por una razón. Dudo mucho que hayan tenido pleno consentimiento, porque para que haya pecado tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y hoy mismo la misma iglesia sabe que muchos que toman esa decisión fatídica muchas veces ya no estaban en un pleno conocimiento, en un pleno consentimiento en ese sentido. Esto no significa que hay que promover ni el suicidio y todo eso, pero también
Hay que entender que a algunos su fragilidad les pudiera ganar y no llegan a la batalla, no terminan la batalla como ellos hubieran querido. Pero es que solamente aquel que lleva las heridas puede pensar de qué nivel son. Lo que sí yo les diría también, una cosa más para al herido, es que mire a Cristo. No se mire a él ni a sus heridas. Porque ese sí es un vicio. Cuando uno se ve a sí mismo, se convierte en víctima. En el sentido negativo de la palabra víctima. Y este tipo de víctimas no sirven para nada. Porque andan buscando la lástima de todo mundo. ¿Eh? O sea, eso no sirve. Por mucho de que tú tengas heridas, si realmente quieres sanar, olvídate de tu herida. No significa que se te va a sanar, ¿verdad? Olvídate de ti mismo y mira a Cristo. Mira a otros heridos, más heridos que tú. Eso hasta es medicinal. Cuando un herido se emplea el tiempo en sanar a otros que están más heridos que él, es sanador automático para tus propias heridas. Nunca será saludable en las heridas quedarse lamiendo la herida y entre uno mismo y qué pobrecito y a mí me han maltratado y todo esto. No sirve de mucho. Y ahí es donde la fe puede ayudar a ayudar a estos hermanos a salir de sí mismos y en la providencia de Dios a intentar sanar. Y si no sanan, que se den cuenta, repito con esta frase de Kea Lubick, cuando lleguemos al cielo, si llegamos, claro está, a Dios no le va a interesar si llegamos a fuerza de misericordia o a fuerza de virtudes. A Él le va a interesar que llegamos, ¿no? Bien, voy a permitir los micrófonos. Hola, buenas noches. Sí, dígame. Estoy hablando desde Cali, Colombia. Es en cuanto al tema del sufrimiento del que usted estaba hablando, de pues sufrir con el que sufre. Ahora con esta pandemia, pues la situación se ha tornado muy difícil y es mi caso personal porque, bueno, yo tengo 59 años, pero estoy al servicio y en varios geriátricos, pero en labores de oficios varios, o sea, oficio pesado. Uh-huh. Y ahora que está pasando esto, pues no he podido volver. Entonces me siento como una inútil, o sea, llevo 5 años haciendo eso y escuchándolo a usted, pues sí, tiene toda la razón, pero ¿qué hace uno en estos momentos en que no puede uno salir? Yo tengo una edad en donde tengo ya que cuidarme, Okay. no puedo, tengo la tensión alta y no puedo estar en la calle. Y ahora pues también tengo mi iglesia, pero no me llena una situación que se acaba de abrir hace 15 días y el padre está dando la misa a las 7 de la mañana, pero no lo encuentra uno en todo el día, o sea, solamente de 7 a 7 y media y el domingo, y solamente atiende el jueves de 4 a 5. Entonces también eso me ha impactado porque ¿qué hace los otros días? Ya, okay. Si están al servicio de la parroquia y en este momento creo que necesitamos más ese tipo de pastores, las personas como yo. Ok, listo. Bueno, y también preguntarle que cuándo lo volvemos a tener así de cerquita, si puede contestar. Ok, gracias. Ok, la primera cuestión, creo que es un poquito volver a lo que ya se ha mencionado. Si las personas que trabajan en el área de salud y que por edad o por lo que sea ya no pueden estar sirviendo en esa parte, volvemos a la dimensión del cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos, ¿ya? Que todo está interconectado. Voy a poner un ejemplo. Santa Teresa del Niño Jesús, cuando entró al convento y hizo sus votos, ella misma dice, ya me siento por fin madre, esposa,
Y dice, pero siento deseos de ser misionera, siento deseos inclusive, dice, de ser sacerdote, de ser profeta, de ser mártir, o sea, de tener todas las vocaciones. Y dice, o sea, por una parte, ella ya tiene su vocación bien definida, pues hizo sus votos y todo eso, pero tiene un anhelo que no puede cumplir. ¿Cómo puede ser misionera si está en un claustro? ¿Cómo puede ser mártir? Bueno, mártir podría ser si vienen unos perseguidores o persecutores adentro del convento y la matan, no sé, etc. Pero bueno, ella precisamente encontró luz en el Evangelio, perdón, en las cartas de San Pablo, cuando San Pablo dice que somos un cuerpo místico, y que la cabeza es Cristo, y que la mano no puede decir no sufro porque mientras sufre el pie, o sea que todo está conectado, si sufre la mano, sufre todo el cuerpo. Entonces ella dice, por fin he encontrado mi vocación, en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor y así lo seré todo. ¿Esto cómo lo traduce? Dice, ya entiendo por qué quiero hacer todas las vocaciones, porque mi misión está siendo ser el corazón, y el corazón es el que bombea la sangre a todos los miembros. Y entonces, esto en cómo lo hizo en práctica. Ella, por ejemplo, tuvo una terrible tuberculosis, de hecho de eso murió. Dice, a veces sentía ya muy cansada de todo eso, no le permitían salir de su celda, de su cuarto, y ella dice, a veces me bajaba, caminaba 3 pasos y le decía, Señor, estos 3 pasos que yo los doy con mucha fatiga, sirva para darle aliento a algún misionero que no tiene que beber en algún lugar, allá en África, en Asia, etc. Entonces, usted no puede ya ir directamente por su salud a atender a los enfermos, pero habría que ver en su día a día, en sus actitudes ordinarias, cuántas de esas las une a los méritos de Cristo y eso se riega en el cuerpo de Cristo, aún sea un acto tan sencillo como, le digo, lavar un vaso. Como ser cordial con el que vivo, decirle unos buenos días, hacerle un servicio sin que esa persona se entere que yo le he hecho ese servicio, que esos servicios casi no nadie los hace. Cualquiera hace servicios en donde el otro se entera, y muchas veces uno hace servicios para que el otro se entere, para que de alguna manera tenga una reacción de que ya me quiera, me aprecie o me dé otros servicios. Pero ¿cuántos uno practica esto de hacer servicios sin que la persona beneficiada se entere que el beneficio vino por mí? Todo eso, unido a los méritos de Cristo, se puede ayudar a tantos enfermos, ¿verdad? Entonces, creo que la misión pudiera ser por ahí que Dios le pide, ¿verdad? Empezar a servir a los más enfermos que antes servía con sus propias manos, ahora mediante la comunión de los santos, ofreciendo los actos más sencillos, pero que van con todo el amor, con toda la ofrenda de su día a diario. Eso es lo que les diría. Déjenme ver cómo vamos ahora. Sí. Si hay alguien más. Hola, Cristian. Solo, bueno, tal vez no está muy relacionado al tema, pero quiero decirte que, bueno, yo vivo en Mississippi y hablando de esto de la esperanza, yo tengo una hija que trabaja en la diócesis y ella pues es muy energética y todo y muchas veces hablamos de ti porque siempre sale alguna plática acerca de lo que tú hablas de la doctrina social de la iglesia y todo, y yo le menciono que tiene muchas similitudes a lo que, como tú piensas, o las cosas que ella a veces tiene inquietudes, pero me preocupa la forma en que ella llega con tanta energía a la iglesia y con esta ganas de ayudar al inmigrante, al refugiado y todo esto. Y en la iglesia encuentra tantas paredes, tanto rechazo de los mismos sacerdotes de la misma diócesis, de la gente que trabaja ahí, y le apagan ese entusiasmo y entonces me dice, ¿qué hago? O sea, la siento que a veces está a punto de tirar la toalla, de dejar todo. Y me preocupa eso y a veces no sé qué decirle porque
porque dice, bueno, todo se escucha bonito en teoría, pero en la práctica nadie, cuando ella escucha, dice, yo quiero, ok, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer para ayudar al inmigrante, para hacer, pues ponerlo en práctica, lo que estamos hablando, por ejemplo, tienen muchos Zoom meetings y toda esta cosa, pero cuando es tiempo de ponerlo en práctica, dice, y todo el mundo se queda, oh, bueno, es que no queremos dañar, no queremos hacer ningún, molestar a nadie de la comunidad americana si yo hacemos esto. Entonces, ella se desespera y no sé qué a veces decirle. Y a veces le refiero mucho a tus programas, tus videos de YouTube para que, tú sabes, no sé qué me puedes decir, Okay. qué le digo yo a ella a veces que no tengo palabras para ayudarla. Perfecto. Ok. Ok. La primera cuestión yo creo que es lo que mismo dice en la escuela de la esperanza, el Papa Benedicto, que les acabo de decir, aunque no lo desarrollé, que es la oración. O sea, la oración por aquellos que son nuestros líderes es fundamental. Lo segundo, en la parte del sufrimiento, hacer actos de reparación o actos de mortificación, de muerte. O sea, si su hija estoy poniendo, no todos pueden, por ejemplo, ayunar, pero si hace un ayuno a la semana por los líderes, por mi obispo, por mi sacerdote, eso es fundamental, ¿verdad? Porque también el quejarse nada más no ayuda mucho, ¿verdad? O sea, hay que orar por las personas que o son totalmente tibias ante este tipo de temáticas o hablan mucho de estas temáticas, pero no levantan un dedo a la hora de la hora. Entonces, oración, mortificación, es la otra, o sea, hacer oración y mortificación, actos de mortificación por ellos. Y la otra, la acción en la medida de lo que uno pueda, porque pues no se podrá hacer la acción a nivel eclesial, ¿va? Que venga de la diócesis o venga de la parroquia, pero, por ejemplo, yo hago muchas cosas que no le tengo que pedir permiso absolutamente nada, ni a la diócesis, nada en cuanto a la caridad. Imagínense si yo tengo que sacar permisos para atender a alguien, a un homeless que se está muriendo, pues de aquí que me responde la diócesis o me responde la parroquia, pues se me muere, ¿verdad? Que es una cuestión que está pasando aquí en la frontera, ¿verdad? Alguien dice, no, pues es que este gobierno, perdón, ¿por qué no se hacen las cosas legales? ¿Verdad? Y les digo a veces, sentido común. Si la mayoría de mujeres migrantes saben que 7 de 10 mujeres en la frontera son violadas, se necesita ser bastante estúpida para tomar el riesgo y no mejor aplicar una visita. Si no aplican una visita será por algo, ¿eh? Si no aplican a refugio será por algo, porque vean, el problema es que mucha gente opina de esto sin saber cómo está la situación, ¿no? A muchos de los inmigrantes los están regresando y hay unas cuestiones terribles en los centros de detención y todo este tipo de cuestiones. Entonces, ahí podría haber también una cuestión, hasta qué punto, por ejemplo, su hija pudiera atender esta parte, porque hay una crisis fuerte en la parte de la fronteriza, ¿va? Entonces, y eso pues no le tiene que pedir permiso ni a su obispo, ni al sacerdote, ni nada por el estilo. Además, una vez le escuché a un sacerdote, esto sobre todo para que no se escandalice. Digo, es una cosa, una actitud que no debiera pasar con nuestros líderes, pero tampoco se escandalice. La iglesia siempre ha tenido este tipo de líderes, ¿va? Y le escuché una vez a un sacerdote, dice, por ejemplo, a San Francisco de Asís, en la manera de vivir la pobreza, en la manera de atender a los pobres, a los leprosos y todo eso, siempre tuvo muchas broncas con la jerarquía y todo esto, ¿ah? Y dice, hoy hay muchos de la jerarquía que son igual de intransigentes, pero eso sí, en su oficina tienen una estatua de San Francisco de Asís. Entonces, esas son las ironías, o sea, de que pues sí, con su San Francisco de Asís en su imagencita, pero a cualquier nuevo San Francisco de Asís que se le salga en su oficina, no. ¿Y qué tal si nos demandan? ¿Y si es peligroso? ¿Y si no tenemos suficiente dinero? En esos casos, pues bueno, uno toca la puerta primero, si no quieren, y hay que hacer oración por ellos, oración para que el Señor diga, en vez de mediocremente, porque hay que hablar de eso, mediocremente bajar la guardia, ver por otro lado. Si por aquí no es, por otro lado. En la oración que escribió Santa Teresa del Niño Jesús sobre la humildad, dice una cosa bien importante, y eso tiene también que ver mucho con la esperanza.
Santa Teresita es una oración muy larga, pero llega una parte donde dice, Señor, todos los días te pido la gracia de la humildad. Y en la noche me doy cuenta que he cometido varias faltas de orgullo. Es entonces que me tienta el desaliento o la desesperanza. Dice, pero he encontrado que el desaliento es otra forma de orgullo. Y entonces no me dejo caer. O sea, los que bajan la guardia, los que se desalientan y los que pierden la esperanza porque hacer el bien se le pone trabas, son unos orgullosos. Son unos soberbios. ¿Por qué? Porque en el fondo se desilusionan porque querían hacerlo así y como no los dejaron, pues mejor avientan las cosas por ahí. No, si verdaderamente hacían las cosas por Dios y por el prójimo, pues se dolerán, se pondrán tristes que le cierren la puerta el obispo, el cardenal, el sacerdote, el líder del grupo, lo que sea, el párroco. Pero precisamente como es una necesidad de primera instancia, como es salvaguardar la dignidad de los seres humanos más sufrientes y más heridos, pues lo ve por otro lado. Y listo, o sea, no, ni remotamente va a desilusionarse. Se podrá sentir triste, pero la desesperanza o la desilusión solamente cabe en los soberbios. ¿No? Vamos a ver. 15 minutos para cumplir la hora nada más de preguntas y con esto terminamos. Cristian, sí, gracias. Cristian, bueno, yo tenía por ese tema de la pandemia, al no ir a misa, obviamente yo me he aferrado mucho al rosario en este tiempo, pero también yo estaba esperanzado, por decir la palabra esperanza, de que yo decía, si venía el fútbol, donde hay tocamiento, roce, los campeonatos de fútbol, ¿no? Ya iban a abrir los templos, ¿no? Con los debidos protocolos. Entonces ya me tinca que esto ya hay otros intereses de descristianizar a la población ya, que un día, ¿no? Entonces, quería tu opinión, porque yo tengo gente por ahí, grupos donde oriento, donde comparto, y los mismos chicos adolescentes, y a veces ya ni les motiva, ¿no? Y un día un chico de adolescente inocente me dice, no, sí, ya pues, pero normal, escucho la misa virtual, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco me desconcierta, cómo orientarlos, ¿no? Okay. Que mantengan ese romance con los sacramentos, con la vida sacramental. Gracias. Listo. Lo primero que me viene a la mente es de que tendríamos que hacer un examen de conciencia y tener una autocrítica en esto, comenzando por nuestra jerarquía, como por aquellos que de alguna manera, como consagrados o como laicos, tenemos algún tipo de liderazgo. Porque lo que ha dejado de ver es que estas personas, no digo que todos, pero estas personas que eran nacidos a grupos o ministerios que hoy en realidad ya se han conformado con una misa virtual, si es que bien, y se han tibiado, significa que la evangelización que se llevaba no era lo suficientemente profunda. Eso hay que empezar a revisar. Y sobre todo en materia de jóvenes, está revelando eso. Muchos de los ministerios de jóvenes se llevó una evangelización muy superficial por temor a que si se predica el evangelio tal como se debe predicar, se van a asustar, alguna cuestión. Entonces, creo que la primera lección que tendríamos que hacer es esta autocrítica. Pongo un ejemplo más para hacerme entender con esto. Ahora que muchos están aterrados, por ejemplo, en Europa, están entrando muchos musulmanes y cada vez Francia va a ser más musulmana y España que va a ser más musulmana y todo esto. A ver, un poquito de crítica, de autocrítica. O sea, ahora los malos son los musulmanes, ahora los malos son los africanos musulmanes que están entrando en Europa. ¿Qué no será bueno empezar a pensar que tienen décadas Europa en donde empezaron con el aborto, con la anticoncepción? La mayoría de promedio de natalidad en Europa, el promedio mínimo para que subsista una generación es 2.1, o sea, 3 hijos básicamente. Hay algunos que no llegan ni al 1, países europeos.
Evidentemente llegan esos musulmanes que no andan con esa bobería ni de aborto, ni de anticonceptivos y todo eso, pues ¿qué quieres? Que evidentemente se van a hacer. Pero eso nos hemos ido por la fácil, en culpar a segundos culpables, entre comillas, porque no hemos hecho un examen de conciencia que nosotros descuidamos las cosas de raíz. Entonces, en la cuestión con los jóvenes, evidentemente hay un examen de conciencia que yo invitaría a hacer no solamente a los párrocos, a los que dirigen grupos de jóvenes y todo eso, a los propios padres de familia, que es la iglesia doméstica la principal. O sea, los primeros en formar la fe a los hijos no es el catequista, no es el sacerdote, ellos son auxiliares, es el padre, es la madre. Entonces, yo creo que primeramente revisemos esa cuestión, porque ahora vamos a querer tapar con parches, no. Hay que ver que si vamos a reestructurar las cosas, reestructurémoslas desde raíz. Y hay que ver que mucha de la apatía de los jóvenes actualmente, que antes estaban activos y ilusionados en su crecimiento de fe y ahorita ya se terminaron a pagar, algo hicimos mal. Y yo creo que en vez de darle vueltas a la cabeza, decir que si teorías de conspiración o si quieren hacernos daño, yo creo que deberíamos de emplear en el tiempo en el mejor hacer unos buenos exámenes de conciencia a nivel individual, a nivel iglesia, etcétera, para ver cómo se restituye, porque de quejarnos no se va a hacer resolver nada, ¿va? Entonces, de qué manera empezar la creatividad, porque el amor siempre será creativo. ¿Cómo podemos empezar a seguir acompañando a esos jóvenes que ahora no se pueden estar reuniendo? El Espíritu Santo siempre es mucho más para aquel que es dócil y se deja abrir a su acción. Algo saldrá, algo saldrá. Entonces, yo diría, evidentemente sí hay cuestiones que muestran que poderes económicos, políticos están metiendo la mano en todo esto, pero yo no soy de los que me he metido tanto en estas cuestiones de conspiración. Primero porque hay algunas que sí de tiro están bien locas y bien, o sea, realmente nomás para entretener gente que quiere ver diablos por todas partes y todo eso, ¿eh? Entonces eso no es sano. Pero segundo, porque aunque hubiera ciertas cosas que sí son verdaderamente conflictivas a nivel de los poderes económicos y políticos, yo digo, ¿qué beneficio está en darle vueltas tanto en eso? ¿Algo puedo yo mejorar de eso? ¿Puedo meter la mano ahí? ¿No? Yo empiezo desde lo que me toca, desde mi trinchera, ¿va? Entonces yo prefiero estar empleando más el tiempo en oración, en discernimiento, en pedirle al Señor que me diga a ver cómo podemos reencaminar a estos jóvenes que se me han tibiado. Creo que eso, que en estar leyendo noticias o revelaciones o otra cosa, que lo único que hacen es preocupar, ponerme en contra, quizá nada más denunciar, pero de ahí en más no pasa nada más. Entonces, creo que sí tiene que haber un aire de refrescar la creatividad en el amor. El amor siempre es creativo. Y aquel que está abierto al Espíritu Santo no hay ni sistema económico ni político que se le resista. Y esto lo podemos ver en épocas de la humanidad que han sido 1000 veces peores de lo que estamos viviendo hoy, a lo menos en cuestiones económicas, de salud, de políticas. Ha habido peores pasajes y uno ha habido santazos en esas épocas. Dudo que esos santazos hayan empleado todas sus fuerzas simplemente en deprimirse, en ponerse negativos, etcétera, sino que al mismo tiempo que podían hacer las denuncias proféticas que todo católico tiene que hacer, o sea, muchas veces no se tiene que callar y uno tiene que hablar, pero sí emplear más nuestro tiempo en lo que puede dar verdaderamente fruto, en lo que está en nuestras manos, ¿no? Creo que por ahí pudiera venir un poquito la respuesta que yo daría. Quedan 7 minutos. Quizá una persona más que no haya hecho pregunta. Ahorita estaba pensando mucho en esto que decías de poder vivir la esperanza así como papás o no sé, pero ya como adultos. Pero así como jóvenes, así bueno, como adolescentes, así como de mi edad, también valdría lo mismo así todo lo que dijiste o pequeñas cosas cambiarían. O sea, en el sentido por ejemplo, eso de vivir en cierto sentido la pobreza o
o el de actos de mortificación o ya, lo que sea, de esto de la esperanza. Y tener y cada vez alimentar eso y cada vez poder vivir más, tener más ese sentido de esperanza de verdad y no así superficial, como decías. Ok, listo. Evidentemente, no hay edad para los impulsos que el Espíritu Santo ponga en uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los procesos de beatificación de niños, ya no digo de jóvenes, ni siquiera adolescentes, niños, la iglesia se empezó a tener un problema, porque generalmente, dependiendo de la época, después de que se haya, ¿cómo se llama?, muerto, se hacía la revisión y se tenía que comprobar que a lo menos los 10 últimos años los hayan vivido con las virtudes heroicas, cristianas heroicas, que eso es cuando se mete un proceso de canonización, no cuando haya vivido las virtudes cristianas, sino las virtudes cristianas de forma heroica, ¿no? Entonces, pero aquí viene el problema. Es decir, vamos a decir como San Agustín, ¿cuántos años no vivió la vida el mismo Carlos de Foucault que va a ser canonizado? ¿Cuántos años no vivió? Pero pudo entrar su proceso porque pues evidentemente más de 10 años hasta el día de su muerte vivió de manera virtuosa. Entonces nada más le cuentan, vamos a decir, los últimos años, 10, 15 años. Pero la iglesia empezó a pensar, a ver, cuando le llegaba un caso de una niñita de 7 años, ¿cómo le pueden pedir 10 años de vida de virtud si solamente 7 de edad tiene, ¿verdad? O sea, 7 de edad y de vida consciente, ponle que nada más unos 5, si acaso, ¿eh? Unos 4. Entonces, hay un escritor que, se apellida Paredes, el español, que él pone un ejemplo muy bueno sobre esto. A ver si me recuerdo, él dice, la iglesia se dio cuenta de que los grandes santos, algunos que llevaron una vida bien mala, pero al final los últimos 15, 20 años lo vivieron de manera heroica, pues son personas que son como unos grandes basquetbolistas, ¿verdad? Que llegan y hasta la clavan la pelota y todo eso. Pero de pronto la iglesia vio que unas pulgas se están aventando tiros de 3 y que la clavan así de chiquitos igual que el grandote aquel, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la misma historia de la iglesia nos ha dicho que no hay santidad para adultos, para jóvenes, para niños, etc. Hay santidad para el que está abierto a la acción del Espíritu Santo. Punto. Otra cosa es a la hora de formar. O sea, yo sí tengo, por ejemplo, yo tengo una regla básica que yo me autopongo, es a la hora de predicar o de hablar, en general, como ahorita, a una gente como tal, pues yo digo las cosas como son y punto, ¿eh? Hay algunos que las pueden decir de manera más suave, pues bendito sea, en la viña del Señor hay de todos, ¿eh? Pero en privado, en lo personal, yo sí tengo que atender a la persona de acuerdo. O sea, yo no le puedo pedir, por ejemplo, si soy muy intenso, eso lo puedo hacer a nivel general, pero si me llega una persona y, por ejemplo, es una persona que se está medio suicidando, que tiene heridas muy profundas, yo primero tengo que investigar en el contacto personal cómo está esa persona, porque si le aprieto más allá de eso, pues hasta lo mato. Entonces, en lo general, predicar las cosas como son. En lo individual, sí, ajustarse. Decía mucho Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, cuando le hicieron maestra de novicias, que era totalmente un arte muy complicado el educar las almas. Dice, porque yo como maestra de novicias me doy cuenta que con unas me puedo hacer vulnerable, contarles hasta mis miserias y tanto bien que les hago haciendo así. Pero me doy cuenta que con otras, si soy débil y vulnerable, ellas abusarán y con ellas tengo que ser un poquito más fuerte. Es como también se dice, ¿va? Esto es como tener un pajarito en la mano, dependiendo del pajarito, o sea, ¿va? Hay algunos pajaritos que si tú le cierras demasiado, lo matas, lo asfixias.
pero si le abres de más, se te vuela. Entonces, aquí la cuestión es, a nivel individual, cuando uno va a apoyar a una persona, sí, tratar de tener esa pastoral del acompañamiento que dice el Papa Francisco. Por eso cuando a mí a veces me preguntan consejos muy concretos y específicos, les digo, mejor hablen con un sacerdote, todo eso, porque yo no tengo la forma de saber todo el contexto, ¿ah? De tu problema. Tú me estás contando algo, pero yo no conozco muchas cosas y por mi estilo de vida yo no le puedo dar seguimiento, ¿ah? Entonces, ve con un sacerdote que pueda tener seguimiento, que se entere de toda tu realidad. Entonces, yo lo vería de esas dos formas. A nivel individual, nunca mediocrizarse, porque así como hay santazos que la clavaban como grandes basquetbolistas, en la historia de la iglesia se ha comprobado que ha habido pulgas de 5, 6, 7 añitos que hacen exactamente la misma grandeza. Uno no mediocrizarse, nunca mediocrizarse. Es más, también esto yo le he contado, de que muchas veces ciertos ideales a nivel espiritual, yo me he encontrado con sacerdotes que me han dicho tal cual, no, pero es que estás tú joven, cuando tengas mi edad verás que las cosas son muy distintas. Yo les respeto, pero interiormente yo les respondo interiormente, claro está, pues déjeme a que llegue su edad para ver si a su edad termino tan mediocre como usted, ¿verdad? Porque hay muchos que tratan de apagar el celo apostólico, el crecimiento de la fe, las virtudes. ¿Por qué? Porque ellos también desearon vivir las virtudes y hubo en un momento en donde se tibiaron. Es la experiencia de San Francisco de Asís y el Papa, ¿eh? Cuando llega San Francisco de Asís, que le pusieron tantas trabas y el Papa lo escucha y se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Escucharte me despertó varios anhelos que yo tenía en mi juventud y que en tantas cosas se me adormilaron, ¿no? Entonces yo creo que a nivel individual uno entender de que no hay que ser mediocres y ser súper abiertos al Espíritu Santo y que nos lleve a una radicalidad, no un fanatismo, pero una radicalidad. Radicalidad significa tener raíces, una radicalidad de fe, aun cuando dentro de la propia iglesia nos digan exagerados y todo ese tipo de cuestiones, ¿va? Nada más hay que cuidarnos, convertirnos en puritanos, ¿va? De creernos más santos que los otros, más buenos que los otros. Y en el caso de tratar a otros, hay que verlos según sea la cuestión. Como lo decía Santa Teresita, algunos será bueno ser vulnerable hasta con ellos, en otros hay que apretarles un poquito más fuertes, ¿no? Eso es lo que podría decir. Bueno, son las ya 10 acá de la noche acá en California. Haríamos solamente una oración para terminar y no sé, alguna de las personas preguntó que cuándo podría hacer esto mismo. Esto lo hice porque Zoom me regaló la transmisión, una segunda transmisión ilimitada. Entonces, no sé si ahorita al cerrar me va a regalar otra, pero ya dependerá, ¿verdad? Entonces, si no, de cualquier manera, cuando se pueda, seguiré subiendo material a mis redes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches a todos y Dios les bendiga.